Nuevamente buenos días para todos. Qué bendición verlos aquí, a pesar del clima y del transporte público en Bogotá un domingo en la mañana, ¿no? Bueno, y en la tarde también. Pero es bueno estar aquí juntos, congregarnos a pesar de las situaciones. Es un privilegio del cual nosotros todavía gozamos y disfrutamos. Muchos de nuestros hermanos en otras latitudes del planeta no tienen ese privilegio, ya sea porque el gobierno los persigue, como en Corea del Norte o en China, o como en África, que los persiguen ciertos grupos extremistas y tienen que dar su vida en testimonio de la verdad. Pero nosotros todavía y por ahora podemos venir y congregarnos libremente. Antes de comenzar con la exposición del texto, yo a los hermanos que estuvieron en el primer culto los hice sufrir un poco porque les dije que si habían traído papel y lápiz para anotar un poco de citas, a usted no los voy a poner en ese sufrimiento. Más bien, solo les voy a leer los textos, no tienen que anotarlos. Si quieren, después me los piden. Pero cuando leyeron el texto de Gálatas, ¿cuál fue la expresión que más se repitió ahí? Aparece 3 veces en la versión Reina Valera, por ejemplo. Hay una expresión, no es una sola palabra, es una frase, más bien una expresión que se repite 3 veces en el texto. ¿Cuál? No. Libertad se repite sí, pero es una palabra, no una expresión. Aparece una vez en el versículo 13 y 2 veces en el versículo 15. La expresión unos a otros. Y hice una pequeña, pequeña no tanto, hice una recopilación de los versículos en los que aparece algún mandamiento respecto a esta frase. Porque cada vez que aparece esta frase en alguna palabra del Señor en el Evangelio o de los apóstoles, aparece junto a un imperativo. No es una sugerencia, es una orden. Comienzo con Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El siguiente versículo ya está en Juan capítulo 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En ese mismo capítulo, Juan 13, versículo 22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:35, el versículo siguiente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:17, esto os mando, que os améis unos a otros. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El siguiente texto está en Romanos 12:5. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Romanos 15:14.
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Primera de Corintios 11:13. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Primera de Corintios 12:25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Primera de Corintios 16:20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Segunda de Corintios 13:12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Vuelve y repite. Viene Gálatas 5:13 y Gálatas 5:15. No los voy a leer porque es el texto que vamos a estudiar hoy. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ese texto podría ser usado cuando discutamos con algún testigo de Jehová, ¿no? Dice, vosotros habéis aprendido de Dios. ¿Quién fue el que dijo, ámense los unos a los otros? Jesús. Y si dice que están aprendiendo de Dios, ¿quiere decir que Jesús es Dios? Primera de Tesalonicenses 4:18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de amor puro. Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:14, saludaos unos a otros con ósculo santo. Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el último texto, Segunda de Juan 1:5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Por qué me dediqué a sacar estos versículos para compartírselos a ustedes? Se me hacía curioso que era la frase que más se repetía en este texto de Gálatas 5, del 13 al 15, unos a otros. Y como lo vemos, son mandamientos, no son sugerencias para los cristianos, son imperativos, son mandamientos de que nos amemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros. Qué difícil es eso, ¿no? Que nos tengamos paciencia, que nos exhortemos, que nos animemos, que oremos, que llevemos las cargas los unos por los otros. Esta enseñanza la he titulado Libres para servir. ¿Cuál es el contexto de la carta a los Gálatas? Porque aunque solo vamos a exponer 3 versículos, hay que tenerlos en cuenta en cuanto al contexto del texto, valga la redundancia. Como hemos visto hasta aquí en Primera de Corintios, y nos lo ha explicado el pastor, cada vez que Pablo enviaba una carta, la enviaba con un propósito, para resolver unas dudas o para establecer una solución respecto a ciertos problemas que se presentaban en la iglesia. La carta a los Gálatas no es la excepción. Galacia no es, a diferencia de Corinto, una ciudad, es una región en lo que actualmente es Turquía, que se llamaba Galacia, por eso se llama la carta a los Gálatas. ¿Qué es lo que ocurre en Galacia para que el apóstol Pablo escriba esta carta? Hubo un movimiento en esta época, que todavía existe y está tomando furor en nuestros días, que se llama el movimiento de los judaizantes. ¿Han escuchado hablar de eso? Los judaizantes proponen, en el tiempo de los apóstoles, eran mayoritariamente judíos, que para que los gentiles pudieran convertirse a Cristo, tenían que pasar por la circuncisión y por todos los rituales que exigía la ley de Moisés. Pero en Hechos 15 se resuelve el asunto, ¿no? Y a pesar de que en Hechos 15 se resolvió el asunto, en las iglesias de Galacia habían de estos judaizantes enseñando esto, que es necesario que los hombres se circunciden y que en general hombres y mujeres sigan las prácticas de la ley ritual de Moisés. Por eso Pablo escribe esta carta para decirles, como en el capítulo 3, versículo 1, que les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y uno pensaría que eso eran problemas de la época de los apóstoles, pero resulta que hoy se siguen levantando estos movimientos judaizantes y cada día crecen más. Personas que comienzan a hablar con ciertas expresiones en hebreo y a creerse que son parte del pueblo judío y que tienen que hacer prácticas para poder pertenecer o para poder cumplir a cabalidad lo que significa vivir en Cristo. Pero Pablo responde en esta carta a esas sugestiones respecto a la enseñanza de los judaizantes, ¿no? Y estoy más que seguro que más de una vez en la historia de la iglesia, si la gente hubiera leído la carta a los Gálatas, no se hubieran inventado tantas sectas como Mahoma
hablando de que se le apareció el arcángel Gabriel, o José Smith, el fundador de los mormones, diciendo que se le apareció el ángel Moroni. Cuando en Gálatas el apóstol Pablo escribe que ninguno, y si aún un ángel del cielo viene y enseña un evangelio contrario al que ya se ha enseñado, sea maldito, que la palabra anatema significa eso, maldito. Teniendo en cuenta ese contexto en el que Pablo escribe esto, entendemos o vamos a entender a qué se refiere cuando él habla de la libertad cristiana. Por eso la enseñanza se llama libres para servir. Ese es el contexto de nuestro texto. Ahora, el primer punto de esta enseñanza es el llamado a la libertad. Hemos sido llamados a la libertad como cristianos. ¿Qué significa ser llamados a la libertad? Permítanme leo nuevamente la primera parte del versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Pero a cuál libertad? Hoy el mundo tiene un concepto erróneo de la libertad, gracias a la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuál era la frase de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad, que ninguna era lo que en verdad quiere decir. Esa libertad que decían los modernos es cualquier cosa menos libertad. Esa igualdad es cualquier cosa menos igualdad. Hoy la igualdad es que hombres y mujeres se parezcan, no que sean iguales en cuanto a dignidad. Y fraternidad menos. Si hubiera habido verdadera fraternidad en la Revolución Francesa, no habían decapitado a más de 300,000 personas. Pero la verdadera libertad, la verdadera igualdad y la verdadera fraternidad se encuentra única y exclusivamente en Cristo. Cristo nos hace libres, pero ¿de qué nos hace libres? Cristo nos hace iguales y Cristo nos hace verdaderamente hermanos, fraternales los unos para con los otros. Pero ahora respondiendo a esta primera parte acerca de la libertad, hemos sido llamados a la libertad, pero ¿libres de qué? ¿Somos libres de la esclavitud física? Tal vez ahora existe la esclavitud, sí, tal vez no como antes, pero sí sigue existiendo la esclavitud. Ahora, nosotros tenemos una imagen muy moderna o reciente de la esclavitud, donde la esclavitud en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX tenía una connotación racial. De ahí que nosotros disfrutemos esa canción del Joey Arroyo en los años 1600, ¿no? Y ya todos conocemos el resto. Esa es la esclavitud que nosotros más tenemos reciente, que tenía una connotación racial. Ahora, algo que me cabe decirles es que esto no nos lo enseñaron nunca en el colegio, pero habían tribus africanas que esclavizaban a otras tribus africanas para vendérselas a los europeos, porque siempre nos han hecho ver a los europeos como los malvados, es la leyenda negra, ¿no? Que claramente son crímenes de lesa humanidad lo que cometieron. Pero la leyenda rosa siempre nos hace ver a los pueblos aborígenes u originarios como inmaculados y perfectos. Si no, pregúntenle la cantidad de personas que fueron sacrificadas por los aztecas. Pero para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Siempre tenemos esa imagen de los europeos como los malos y los nativos como los buenos. Eso es completamente erróneo. Si algo nos enseña la Biblia es que todo ser humano, sin importar su origen étnico, es un ser humano caído, pecador, necesitado de Dios y de la gracia. Pero entonces, ¿de qué nos hace libres la gracia de Dios? Nos hace libres del pecado. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos libres. Nos ha liberado de nuestras pasiones carnales. Nos ha liberado de la esclavitud de Satanás y nos ha liberado de la condenación de la ley. El apóstol Pablo lo dijo, ya no somos condenados por la ley, ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino que ahora estamos libres en Cristo. Y nos ha dado libertad de la culpa del pecado. Nos ha dado libertad de la condenación del pecado. Nos ha dado libertad del dominio del pecado. Cuando éramos esclavos del pecado, estábamos dominados por el pecado. Ahora que somos libres en Cristo, podemos luchar contra el dominio del pecado. Pero Cristo también nos libera de esa humana necesidad de querer ganarnos el favor de Dios. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí, que siempre estamos queriendo ganarnos el favor de Dios y cuando hacemos la buena obra del día, estamos creyendo que Dios nos ama un poquito más, pero que cuando cometemos algún pecado, sentimos en nuestra mente que Dios nos está amando un poquito menos de lo que nos amaba. Pero eso es falso. Dios nos ama no por nosotros mismos, sino porque estamos en Cristo y debemos tenerlo muy presente.
Él nos ha dado libertad de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros. Nosotros debíamos estar bajo la maldición de la ley, pero Él se hizo maldición para liberarnos a nosotros de la maldición de la ley. Nos ha liberado del poder de la ley que nos acusaba. En Adán todos pecamos, pero en Cristo todos somos justificados. También, como se los decía ahora, nos ha dado libertad de la ley ceremonial. Recordemos que la ley tiene tres divisiones principales. La ley moral, representada principalmente en los 10 mandamientos, la ley civil, que era la que establecía cómo los israelitas debían comportarse en sociedad, y luego la ley ritual, que establecía qué debían hacer el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Pero recuerden que desde el año 70 después de Cristo no hay templo y no se necesita ningún templo. Tenemos a nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, que ha cumplido toda la ley para nuestro beneficio. Cuando hablamos del llamado a la libertad, nos referimos a esto. Somos libres del pecado, de la condenación, de la concupiscencia, de la carne. De eso hemos sido liberados. Los antiguos cristianos, recuerden que la esclavitud más reciente tenía un componente racial, pero la esclavitud en la época de la antigüedad y de los apóstoles no tenía un componente racial. Usted era esclavizado si no podía pagar una deuda. Usted era esclavizado si su pueblo era conquistado por otro pueblo más fuerte. No era por su origen racial, sino por otras circunstancias. Justo L. González y otros historiadores dicen que las iglesias cristianas en el Imperio Romano comenzaron a tener una costumbre, y era que de todos los recursos que recaudaban, colocaban una parte aparte, valga la redundancia, para ir de vez en cuando al mercado de esclavos y mirar quiénes eran los más vulnerables, ancianos, jóvenes, niños, para comprarlos. Y estas comunidades cristianas compraban esclavos y luego se los llevaban para sus casas y los trataban como seres humanos. Los alimentaban, los cuidaban, les enseñaban el evangelio y después los liberaban y les daban la posibilidad de que ellos se pudieran ir. La mayoría de historiadores dicen que estos esclavos decidían no irse. Eran libres, pero decidían quedarse con la familia que los había adoptado, porque habían recibido del amor de Dios. Eso lo señalan varios historiadores. ¿Por qué? Porque aquí ahora nos vemos enfrentados a la libertad. ¿Qué significa ser libres? Ya vimos libres de qué, libres del pecado, de la condenación, de la carne, del mundo, de Satanás. Pero miren lo que continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahora hace una recomendación. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En otras traducciones dice no darle oportunidad a la carne. Y también puede ser traducida esa expresión como darle inicio a la carne. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones complejas y todo comenzó con un yo puedo manejar esa situación? Y hemos caído en pecado por creernos autosuficientes y decir yo puedo manejar esto. Y resulta que no es así. Esta cuestión de no usar la libertad para darle ocasión a la carne se relaciona con otro texto del apóstol Pablo en el que dice que no podemos, o más bien no debemos, usar la gracia como excusa para pecar. Y esto me hacía pensar en que nosotros podemos, casi siempre, caer entre dos extremos. El extremo del legalismo, de creer que podemos cumplir por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias fuerzas, lo que Dios exige de nosotros. Y nos estamos engañando, porque estamos descansando en nosotros y no en Dios. Estamos descansando en nuestras propias fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo. Ese es el primer extremo en el que podemos caer, en el que estaban cayendo los Gálatas, el legalismo. Pero luego está el segundo extremo, el del libertinaje, el antinomianismo. Creer que no necesitamos la ley, que no debamos cumplir la ley a cabalidad como lo hizo Cristo, no significa que no tengamos una ley, pero ahora tenemos una ley mucho mejor, y es la que dice el apóstol Pablo, es la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El amor. Este segundo punto acerca de
que la libertad no es oportunidad para la carne, lo he titulado El peligro de la carne. No debemos abusar de la gracia y de la libertad cristiana. No debemos usar esa libertad para complacer los deseos de la carne. Y podemos caer, como les decía, en estos dos extremos. En el extremo de confiar solamente en nosotros y creer que es en nuestras propias fuerzas que podemos vencer el pecado. O el otro extremo de que ya no importa. Puedo pecar porque Dios ha perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros. Esa es la advertencia que nos hace aquí el apóstol Pablo. Pero luego continúa la tercera parte del versículo 13. Sino servíos por amor los unos a los otros. Ese es el verdadero significado de la libertad cristiana. Esclavos por amor. Es el tercer punto de la enseñanza. Somos hechos esclavos por amor. Como le decía, respecto a esta práctica que tenían los antiguos cristianos para liberar esclavos, estas personas eran liberadas, pero se hacían a sí mismos esclavos por amor. Y es la misma expresión que en otro texto usa el apóstol Pablo, diciendo que Cristo nos ha liberado por precio, un precio muy grande, la sangre del Hijo de Dios, pero que nosotros libremente decidimos hacernos esclavos de Dios por amor. Pero la pregunta es, ¿para qué nos hacemos esclavos? Para servirnos unos a otros. Nos hacemos esclavos primero para la gloria de Dios, segundo para el bien de nuestro prójimo y tercero para la edificación de la iglesia del Señor. Para eso nos hacemos esclavos. Nos hacemos esclavos o disfrutamos de esta libertad o más bien con ausencia de obligación. Antes no teníamos libre albedrío. Nuestro albedrío, nuestra voluntad era esclava del pecado. Ahora que hemos sido liberados por Cristo, sometemos voluntariamente nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Debemos reconocer la libertad como la verdadera autorrealización individual. Hoy la autorrealización es poseer títulos, cosas, y eso no es que esté mal en sí mismo, pero no debe ser para lo cual nosotros vivamos. Debemos vivir para servir a Dios y a nuestros hermanos. Esta es una santa paradoja. Es la paradoja de que somos liberados, pero nos hacemos a nosotros mismos esclavos por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Ahora viene el versículo 14, que es bastante diciente. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y literalmente el apóstol Pablo está citando aquí Levítico 19:18. Recordemos esa escena en el Evangelio cuando el Señor se encuentra con aquel joven, con el fariseo, y le dice: ¿cómo se puede resumir la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Tradicionalmente, en nuestra época, se ha interpretado esta expresión de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos de una manera equivocada. Y he escuchado a muchas personas decir que primero nos tenemos que amar a nosotros mismos para poder amar a los demás. Pero ese no es el significado del texto. Lo que el Señor está diciendo y lo que Pablo nos recuerda aquí es que en verdad ya nos amamos lo suficiente. Más bien el texto nos está diciendo que como nos amamos a nosotros, deberíamos amar a los demás. Y sin necesidad o sin querer blasfemar, cambiaría yo el mandamiento. No lo pondría amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más bien, para que lo entendamos nosotros mejor, lo pondría amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Recordemos las palabras del apóstol Pablo cuando dice: ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Antes bien, considere a los demás como superior a sí mismo. Eso está en la Biblia y es un mandamiento. Pero vivimos en una sociedad egocéntrica, centrada en el yo, centrada en mí.
Primero yo, segundo yo, tercero yo, y adivinen quién es el cuarto. Yo también. Y siempre estamos buscando cosas para mí, que los demás no me estén quitando mi tiempo, que los demás no me estén quitando mi espacio, que los demás no me estén quitando mis derechos. Porque desde hace varios siglos la humanidad viene hablando de derechos humanos, con la Revolución Francesa, los derechos del ciudadano, después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración de Chicago o Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero nunca se ha hecho en la historia de la humanidad una Declaración Universal de los Deberes Humanos. En los años 90 se intentó, pero no se llegó a nada en absoluto en la discusión. Esa es la sociedad en la que vivimos hoy, y era la sociedad en la que vivían los apóstoles y los primeros cristianos. No hay que irnos tan lejos. Busquemos dentro de nosotros mismos qué nos dice nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero hoy se pregona una filosofía de sigue tu corazón. Esa es la filosofía del mundo. La Biblia nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No sigan a su corazón, porque nos llevará por un camino de muerte. Debemos seguir la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo está citando aquí el Antiguo Testamento y las palabras del Señor Jesús diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no se está refiriendo a que primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros. Nos dice que nosotros ya nos amamos lo suficiente. Todo ser humano viene con ese instinto dentro de sí mismo. Todos nos amamos sobremanera. Más bien lo que nos está diciendo aquí es que de ese amor que tenemos por nosotros mismos, debemos dar a los demás. Siempre el cristianismo es un camino de rendición, de rendir mi voluntad, de rendir mis deseos, no a los caprichos de los demás, tampoco, sino a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que yo sirva a los demás, principalmente a mis hermanos en la fe. Por eso la libertad cristiana es para el servicio a los demás. Por eso, el cuarto punto de esta enseñanza es el fundamento de la ley o el cumplimiento de la ley. Quien ama de verdad no le roba a otro. Quien ama de verdad no le miente a otro. Quien ama de verdad no le hace daño ni asesina a otro. Quien ama de verdad no codicia los bienes del otro. Estamos hablando de los 10 mandamientos. La ley está dada como guía para nosotros. Cuando el Señor Jesús dice, hablando después de dar la famosa oración del Padre Nuestro, dice que si nosotros no perdonamos las ofensas que nos han hecho, Dios tampoco nos perdonará. Y lo entendemos de esa forma muy literal, ¿no? Y decimos, no, yo tengo que perdonar para que Dios me perdone. Pero no funciona de esa manera. Más bien es lo contrario. Si yo ya soy perdonado, puedo perdonar a los demás. Si a mí se me dificulta perdonar, tengo que examinarme. Significa que no me siento lo suficientemente perdonado por Dios. O más bien podría ser que siento que Dios no me ha tenido que perdonar tanto como yo he tenido que perdonar a otros. Dios no sabe todo lo que me ha hecho fulano de tal. Eso nace de un corazón orgulloso, un corazón que no sabe lo mucho que Dios ha tenido que perdonar. Recordemos las palabras de nuestro Señor cuando dice, al que mucho se le perdona mucho, ama. Si no somos capaces de amar, si no somos capaces de perdonar, es porque no hemos entendido lo mucho que se nos ha perdonado a nosotros mismos. Y creemos que los demás nos han ofendido más a nosotros, más de lo que nosotros hemos ofendido al Dios santo, vivo y verdadero. Si usted, mi querido hermano, mi querida hermana, tiene una lucha con perdonar, hay que examinarnos, porque eso significa que nos sentimos más importantes que Dios. Porque cuando nosotros entendemos todo lo que se nos ha perdonado a nosotros, cuando hemos ofendido a un Dios eterno y santo, nada de lo que los demás nos hagan se compara con eso. El versículo 15
Lo vuelvo a leer. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cuando yo leía este versículo, yo decía, Pablo, ¿qué estás diciendo? Pero si nos damos cuenta a través de toda la carta, Pablo constantemente usa un tono muy irónico con los Gálatas. Y este versículo no es la excepción. Aquí no es que nos esté dando permiso para, metafóricamente, mordernos y comernos unos a otros, solamente que no nos cuidemos de terminar de consumirnos. Pero una mordida que otra no hace daño. No, Pablo no está diciendo eso en absoluto aquí, ¿no? No nos está dando permiso para mordernos unos a otros, ni para comernos unos a otros, metafóricamente hablando. Lo que está usando Pablo aquí el lenguaje es irónico. Usted tiene, los que me conocen saben que mi pecado capital es la gula. Entonces vamos a imaginar comida. Usted tiene mucha hambre y le sirven, no, gordillo siempre tiene hambre, pero usted tiene mucha hambre, pero imagínese que a usted le colocan un plato bien sabroso delante suyo. ¿Usted lo puede morder y comer sin consumirlo? Es imposible. Yo no puedo morder comida y no consumirla al mismo tiempo, a menos de que sufra algún trastorno alimenticio que le haga a uno regurgitar la comida. Pero es imposible no morder y comer algo mientras se consume al mismo tiempo. El único que puede hacer eso es Dios con la zarza, que se quemaba pero no se consumía. Pablo aquí está usando un tono irónico para decirnos, usted no puede creer que va a estar hablando mal de su hermano, teniendo resentimiento de su hermano, siendo egoísta con su hermano, y no pasa nada. Es el peligro de actuar en la carne, porque comienzan a aparecer los chismes, las rivalidades, la envidia, las divisiones, y todo esto nace del orgullo. Nos criticamos, nos atacamos, metafóricamente hablando, nos devoramos entre nosotros. ¿Cómo es posible? Y perdónenme si toco sensibilidades, pero ¿cómo es posible que en una congregación hayan hermanos que llevan tiempo sin hablarse con otro hermano? Eso es inadmisible para un cristiano. Es inadmisible, inaceptable para un cristiano. ¿Cómo es posible que haya rencillas entre nosotros? Que hayan discusiones por cosas de forma, eso es normal, somos humanos, todos estamos en construcción, como dice el pastor. Eso es normal. Pero cuando el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no solamente se lo está diciendo a las parejas, por si acaso, como dice el pastor, ¿no? Porque ese versículo se usa mucho es cuando las parejas discuten. ¿No lo han visto en ese sentido? Dicen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Y se lo enseñan es a las parejas, que no se acuesten enojados el uno con el otro. No, eso habla de todos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es para todos. ¿Cómo es posible que uno como cristiano se va a ir a dormir cuando sabe que tuvo una desaveniencia con un hermano y no lo solucionó? ¿Cómo es posible eso? Y el primero de los que falla en ese sentido es un servidor. ¿Cuánta paciencia le podemos tener al otro? Por ahí que día había un chiste que decía, paciencia es mi segundo nombre. ¿Y cuál es el primero? Poca. ¿Cuántos actuamos de esa manera? Tenemos poca paciencia. El otro hermano pasó y me empujó y por dentro yo ya estoy diciendo, uy, pero ¿por qué me tenía que empujar? Me hizo regar el tinto. O el otro hermano estaba mencionando unos hermanos y se le olvidó mencionarme a mí. Uy, pero ¿cómo es posible que se olvidara de mí? Ahí está hablando nuestro orgullo y no Cristo. Pero siempre estamos actuando así. Y esa es la advertencia que nos hace Pablo aquí. No es que nos esté dando permiso para mordernos unos a otros. Es que es la ironía. ¿Cómo usted muerde una empanada sin consumirla? Es imposible. Entonces no podemos decir que yo estoy enojado con el hermano, que estoy hablando contra el hermano, pero no pasa nada, yo no le estoy haciendo nada. Es inaceptable eso, como creyentes que somos.
Por eso constantemente debemos estar examinándonos a nosotros mismos. Es importante tener eso en cuenta. Tengo unas preguntas, no me las tienen que responder claramente, pero para que nos vayamos examinando, debemos examinar nuestro concepto de libertad. ¿Usamos nuestra libertad para servir a Cristo y con Él a nuestros hermanos o para alimentar nuestros propios deseos carnales? Ahora, examinar nuestro amor por la iglesia. ¿Somos constructores o destructores de la iglesia? Y cuando me refiero a la iglesia no me refiero a estas paredes, no al concepto, a los hermanos que forman la iglesia. Es por eso que cuando hablan de los filántropos, es que yo soy filántropo, amo a la humanidad. Eso no existe. Uno no puede amar a la humanidad. Uno ama a los seres humanos, pero uno no ama el concepto de humanidad. Eso no tiene ningún sentido. Yo no puedo decir que amo a la iglesia como concepto cuando no amo a los hermanos. Hagamos el ejercicio de mirarnos con los que estamos al lado, atrás, adelante. Mírelo bien, memorícese ese rostro, porque usted con esa persona va a compartir el resto de la eternidad. Su casa, su carro, sus libros, estas paredes, esas sillas, el sonido, el micrófono, todo eso pasará, se destruirá cuando el Señor regrese. Pero son las personas las que en realidad importan, porque ellas, como dice C.S. Lewis al final de ese ensayo que se llama El peso de la gloria, ellas, las personas, serán un eterno resplandor de la gloria de Dios o un eterno horror de la ira de Dios. Si nosotros comprendemos que ese hermano que está a nuestro lado, con el que tanto discutimos, al que tan poca paciencia le tenemos, va a pasar la eternidad con nosotros, actuaríamos diferente. Es nuestro hermano, es otro pecador, igual que usted, igual que yo, que ha sido redimido por Cristo. Tengámonos paciencia. Tengámonos paciencia. Soportémonos. Es un mandato, no es una sugerencia. Soportándoos unos a otros, nos dice el Nuevo Testamento. ¿Cuál es nuestro nivel de tolerancia? Porque si la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos, a amar a otros que no son creyentes, ¿cuánto más a amarnos a nosotros como creyentes? Otra vez, no es una sugerencia, es un mandato. ¿Tenemos cuentas que arreglar con nuestros hermanos? Hoy es el día. Hoy es el día. Debemos examinar nuestra relación con el prójimo. El Evangelio no nos llama a vivir de forma superficial, sino de manera práctica y sacrificial. Examinemos nuestro corazón. La única manera de amar de verdad es mediante el poder del Espíritu Santo. No podemos perdonar, no podemos soportar, no podemos amar, no podemos orar, no podemos exhortar, no podemos animar a otros en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. C.S. Lewis dice en un apartado de su libro sobre la oración que se llama Cartas a Malcolm, dice, uno puede orar por una persona sin amarla, pero uno no puede amar a una persona sin orar por ella. ¿Estamos orando por nuestros hermanos? ¿Sabemos por qué está pasando nuestro hermano? Para eso es el tiempo de oración, por ejemplo, para conocer las necesidades, las peticiones de nuestros hermanos. No podemos amar de verdad en nuestras propias fuerzas. Podemos amar única y exclusivamente en el poder del Espíritu Santo. En conclusión, hemos sido llamados a la libertad en Cristo. Y hemos sido llamados a esa libertad no como una licencia para pecar, sino que la libertad nos capacita para servir.
Hemos aprendido que el amor cumple la ley de Dios y lo hace por voluntad propia, no por obligación. Y si usted se siente obligado, sígalo haciendo de todas maneras. Pero ore. Ore para que el Señor le dé fortaleza, nos dé fortaleza, hasta que en nosotros, como creyentes, el amor se haga costumbre y no un simple mandamiento. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores, donde los enfermos se atienden unos a otros, porque solo hay un médico. Solo existe un médico. Todos aquí estamos enfermos y estamos en ese proceso. Antes estábamos muertos y el Señor nos resucitó, nos dio vida en Cristo. Y ahora todos estamos enfermos. Es un hospital muy extraño donde los enfermos se atienden unos a otros, pero con la guía del único médico. Esto es una escuela. La iglesia es una escuela. Forma el carácter. Nos ayuda a ser pacientes, a soportarnos unos a otros, a orar unos por otros. Esto no es un club. Clubes sobran en el mundo, desde los clubes de la alta sociedad hasta la bolirrana más popular de todas. Clubes existen en todos lados, pero esto no es un club, es la iglesia de Dios. Es un hospital en medio de un campo de batalla, es una escuela del carácter. Fuimos llamados por pura gracia a una libertad real que ha sido ganada para nosotros y no por nosotros, porque nosotros no la hemos ganado, la ganó Cristo para nosotros. Él nos ha hecho libres de la maldición de la ley y de su yugo ceremonial. Pero debemos entender que esa fe no es un fin en sí misma, es un medio. Es el medio y el espacio donde florece el verdadero amor como cristianos. No hemos tenido libertad de la ley moral, sino que tenemos el Espíritu para cumplir la ley moral. Somos libres de la condenación, pero esa ley que se resume en el amor se realiza mediante la gracia que toca nuestras vidas. Pidamos a Dios que cada día nos conceda de su amor y de su paciencia. Varios hermanos y hermanas me han dicho, profe, cada vez que usted se sube al púlpito nos sentimos regañados. Y sé que esta no es la excepción. Y no va a haber excepción. Pero créanme que el primero que se siente regañado cuando estudia la Biblia soy yo. Y por eso a cada uno de ustedes les pido perdón, porque muchas veces he sido imprudente en muchas de mis palabras y de mis acciones. Y no basta solo con decirlo en público, sino también personalmente. Pero que sea nuestro Señor ayudándonos cada día más. Así como ustedes me han soportado, yo los he soportado a ustedes. Y eso no es ningún mérito, ni más faltaba. Y que Dios nos ayude a seguirnos soportando unos a otros. Que Dios nos ayude a seguirnos teniendo paciencia unos a otros. Otra vez, mire el rostro del que tiene al lado. Y no solamente su familiar o su amigo, sino a todos. Uno aquí tiene el privilegio de verles el rostro a todos mientras predica. Y es hermoso, es maravilloso saber que todos nosotros compartiremos la eternidad juntos con nuestro Señor. Que el Señor tenga compasión de nosotros cada día más y nos ayude a amarnos cada día más y a tenernos paciencia cada día más y a soportarnos cada día más, sin importar nuestras diferencias en cuanto a muchas cosas. El mundo allá se polariza, se divide, pelea, discute, se asesinan unos a otros. Eso no puede pasar en la iglesia de Cristo. No está bien visto en la iglesia de Cristo. Démosle gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por su gracia. Que el Señor nos continúe bendiciendo con su paciencia y con su amor los unos para con los otros. Oremos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor.
Gracias porque tenemos el privilegio de venir, de congregarnos. Gracias porque hemos podido alabar y glorificar tu nombre, Señor. Porque hemos podido cantar a tu gloria y a tu magnificencia juntos, Señor, con nuestras voces. Gracias porque nos has permitido, Señor, la exposición de tu palabra, que no hayan sido las palabras del hombre, Señor, las palabras del predicador, sino que haya sido tu palabra, Señor, la que nos haya edificado el día de hoy. Que, Señor, cada vez que nos exasperemos, que se nos acabe la paciencia, cada vez que se nos dificulte soportarnos unos a otros, podamos, Señor, recurrir a ti, Señor. Que no sean nuestras propias fuerzas, sino en el poder de tu Santo Espíritu. Que sea el Espíritu Santo, Señor, Señor y dador de vida, como dice el credo, el que nos dé la fortaleza, Señor, para soportarnos unos a otros, para amarnos unos a otros. Que si tenemos alguna desaveniencia con algún hermano, Señor, nos des la sabiduría para poder reconciliarnos, porque no es de cristianos, Señor, tener rencor o rencillas unos con otros. Danos la fortaleza, Señor, para hacer lo que debemos hacer. Te damos gracias, Señor, porque este espacio nos forma cada día más. Gracias por la comunión que podemos tener unos para con otros, Señor. Gracias por este día, Señor, de hoy, que nos vayamos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, que nos continuemos edificando, exhortándonos, enseñándonos unos a otros, Señor. Que podamos, en la medida de lo posible, conectarnos a la reunión de oración, Señor, para conocer las necesidades y peticiones de nuestros hermanos. Te damos gracias por cada uno de los espacios que nuestra congregación nos ofrece, Señor, para compartir. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, de su familia y de los hermanos que están con ellos allí, acompañándolos en la visita a estas iglesias, Señor. Que ellos puedan llevar de tu palabra, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia allí también, Señor. Que sepan que nuestros corazones están con ellos a pesar de la distancia, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el amado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde.